Vimos la semana pasada cuando Caín y Abel trajeron una ofrenda al Señor, los versículos de antes, y hermanos, definitivamente, ¿verdad? Adán y Eva les enseñaron a que trajeran algo a Dios, a que adoraran a Dios, ¿verdad? Porque ¿de dónde salió eso? Tuvieron que haberlo agarrado de alguien, ¿verdad? Y todos nosotros como padres y mamás, ir a la iglesia no debe ser nomás ir a la iglesia, cumplir, ¿verdad? O que ya vamos. No, debemos enseñarle a nuestros hijos, a nuestras hijas, ¿verdad? Que a Dios se va a la iglesia, se le alaba, se le adora, se le ofrece, se le da, ¿verdad? Y otra vez, gloria a Dios por estos muchachos, ¿verdad? Estoy tan orgulloso de ellos, ¿verdad? Porque sus padres lo agarraron de algo, ¿verdad? Es triste, ¿verdad? Cuando uno va a ganar almas y habla con personas, adultos, ¿verdad? Y dice, no, eso iglesia, a mí no, mis padres no me enseñaron nada, mis padres no, es de religión, ¿verdad? ¿Cuántos han escuchado eso, verdad? Muchos, ¿verdad? Porque sus padres no enseñaron, ¿verdad? Y tristemente en el cristianismo está pasando eso, ¿verdad? Entonces, aquí encontramos, la semana pasada vimos que a Caín y Abel trajeron una ofrenda a Dios, ¿verdad? ¿De dónde la agarraron? Tuvo que haber sido sus padres, ¿verdad? Definitivamente ellos le inculcaron, ¿verdad? Y que a Dios se le ofrecía, ¿verdad? Y así lo hicieron. Ahora, que a Dios se le adoraba. Entonces ahora los dos traen esta ofrenda. Noten el versículo 3, dice, y aconteció que andando el tiempo Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Trae del fruto de la tierra a Dios, y es una ofrenda. Luego a Caín en el versículo 4 trae la de él. Entonces una ofrenda es rechazada y otra es aceptada. Ahora, ¿por qué es rechazada una? Porque la ofrenda de Caín era de su propia fuerza, eran sus propios esfuerzos, su trabajo, era su obra, lo que él había labrado. Dice que era labrador, ¿verdad? De la tierra. Entonces trae su propia fuerza, ¿verdad? Sus propios esfuerzos. Lo trae para él sentirse que hizo algo para agradar a Dios, para él sentirse bien, ¿verdad? Pero nuestra Biblia nos dice qué es lo que agrada a Dios. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que lo que agrada es fe, ¿verdad? No que mis propias fuerzas. Y otra vez estábamos hablando para agradar la justicia de Dios. No quiero confundirlo y no me malentienda, ¿verdad? Nosotros, cristianos, hacemos buenas obras y debemos hacer buenas obras para que Dios se agrade de nuestras vidas cristianas, pero lo hacemos porque somos cristianos, no para ser cristianos, ¿verdad? Entonces Caín lo trajo para él sentirse bien, para la justicia de Dios, y trajo su fuerza, su propia fuerza, y Dios dice que lo único que agrada a Dios es la fe. Sin fe es imposible. No importa cuánto traiga, no importa cuántas fuerzas pongan, no importa cuántas obras haga. Entonces, Isaías 64:6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Entonces, Dios mismo, en Isaías dijo, si bien todos nosotros somos, dice, como suciedad. Y entonces, si somos como suciedad y traemos algo de nuestra propia fuerza, si ya somos como suciedad para Dios, ¿cómo va a ser la obra que traemos? También, ¿verdad? Como suciedad, para agradar a Dios. Y dice, todas nuestras justicias, o sea, nuestras buenas cosas bonitas que hacemos, dice, son como trapo de inmundicia. O sea que no agradarían a Dios. Por eso, Dios no se agradó de la ofrenda de Caín, y porque no se agrada a Dios de la obra de nadie, porque es trabajo de sudor. Estaba labrando, ¿verdad? Y cuando se labra, se suda. Y cuando se suda, ¿cómo huele la persona? ¿A Aramis o a Erletex? Huele feo, ¿verdad? Entonces, si es obra, huele feo. Dice, somos como suciedad. Entonces, por eso Dios no se agradó, porque la trajo de su fuerza, la trajo de su cuerpo. Es un cuerpo que huele,
un cuerpo que es suciedad, y Isaías dijo, todos nosotros somos como suciedad. Entonces Abel, Dios acepta la ofrenda de Abel porque era de sangre de una oveja inocente para librar al culpable, ¿verdad? El corderito inocente para librar al pecador Abel. Entonces aquí encontramos, ¿verdad?, que desde el principio, desde Génesis, desde el principio está instituyendo Dios, desde Génesis, que Dios hace lo que Dios acepta y lo que Dios rechaza, lo que Dios acepta y lo que Dios no acepta. Entonces Dios lo establece aquí en Génesis, no acepta la obra, pero acepta lo que se hace con fe. Miren, si van conmigo a Hebreos, por favor, no pierdan Génesis. Si van conmigo a Hebreos capítulo 11. Entonces, una vez más, está instituyendo desde Génesis lo que Dios le agrada, acepta, y lo que Dios va a rechazar. Hebreos 11. Estableció desde Génesis lo que pasó con Abel. Dice versículo 4. Por la fe Abel, que se agradó, que aceptó la ofrenda de fe, ¿verdad? La fe. Ofreció por la fe Abel, ofreció a Dios un más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, que Dios lo justificó, haciéndolo justo, dando Dios testimonio. Noten, Dios da testimonio, desde Génesis dio testimonio, ¿verdad? Lo instituyó de sus ofrendas. Dice, noten, y muerto aún habla por ella. O sea, aún muerto Abel, Dios testificó que eso era lo que Dios agradaba, lo que Dios aceptaba, lo de fe, ¿verdad? Ya lo instituyó. Y dice, ahorita está muerto Abel y todavía está diciendo lo mismo, que es por fe desde Génesis que Dios va a aceptar, ¿verdad? Dice, muerto habla por ella. O sea que sigue diciendo lo mismo, que es la única manera como lo hizo Abel, con fe para ser aceptado. Y hasta hoy, hermanos, hasta hoy sigue diciendo lo mismo, que es por fe en el Cordero para ser justo delante de Dios, para que Dios nos declare justo. Entonces, otra vez lo instituyó desde Génesis, que es por fe lo que Dios acepta. Aun cuando ya está muerto, dice, todavía habla eso, todavía sigue diciendo lo mismo. O sea que desde que lo instituyó Dios. Ahora, Dios acepta la ofrenda de Abel y luego rechaza lo de Caín. Si no, vamos a regresar a Génesis, versículo 5. Luego el versículo 5 dice, pero miró con agrado, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera. Noten, se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Y como dijo un versículo, dice que Caín se molestó en gran manera. Se expresa que dice en gran manera, que se le veía en la cara, ¿verdad? De que Dios dice que su semblante se cayó y se le veía el furor en su cara, se le veía la ira en su cara, la decepción, ¿verdad? Y el coraje, que Dios no hubiera aceptado eso, que él haya sido, o más bien que él haya sido rechazado y que alguien más haya sido aceptado, ¿verdad? Que Abel haya sido aceptado, ¿verdad? Y no él. Y en el cielo, hermanos, ya Dios había rechazado al diablo porque él quería verse bien, quería él ser igual que Dios, y Dios lo rechazó. Ahora, vimos la semana pasada acerca de Caín, ¿verdad? Y ahora Caín es el primogénito y es rechazado porque Dios nunca va a aceptar o aceptará la obra de alguien pecador para satisfacer la justicia de Dios. Nunca va a aceptar la obra de un pecador. Ahora,
Entonces Caín trae esta ofrenda de su fuerza, ¿verdad? Y la trae y dice que de la tierra ya está maldecida. La tierra ya tiene una maldición, ¿se acuerdan? Génesis 3:16. Ya estaba bajo maldición y ahora la trae. Pero Caín la trae a Dios una vez más, para él verse bien, para él decir, mira todo lo que yo hice, mira todo lo que trabajé, mira todo lo que coseché, para él verse bien. Hermanos, entre paréntesis aquí, necesitamos tener cuidado cómo hacemos y por qué hacemos las cosas en la iglesia, para que alguien me vea o para que Dios me vea, ¿verdad? Para yo verme bien, para yo sentirme bien y que Dios o es para Él, ¿verdad? Necesitamos tener cuidado, ¿verdad? Los motivos por los cuales hacemos las cosas para Dios, ¿verdad? Necesitamos que, no para yo verme bien, miren, vayan conmigo a Proverbios, por favor, Proverbios 21. Entonces Abel trajo esta ofrenda para él verse bien, para decir, mira todo lo que yo trabajé, mira todo el esfuerzo, y mira todo lo que yo llevé a cabo. Capítulo 21, por favor. Entonces Caín ya trae de una ofrenda de un lugar que ya está maldito, ya está maldecido, la tierra, y luego lo trae con esa intención, y luego dice el versículo 21-27. El sacrificio de los impíos son los inconversos. El sacrificio de los impíos es abominación. ¿Para quién? Para Dios. ¿Cuánto más ofreciéndolo con maldad? O sea, dice Dios, ya, el sacrificio del impío, del malo, ya es abominación a Dios. Dijo Dios, porque todos nosotros somos como suciedad. Ya es abominación. Y dice, ¿cuánto más ofreciéndolo con maldad? Ofreciéndole para que yo me vea bien, ¿verdad? Para que yo me vea mejor. No, entonces eso es lo que le pasó a Caín. Y porque ya trajo eso, eso fue lo que hizo Caín. Ahora vamos a ver Génesis. Entonces lo hizo con maldad, con motivo. Y es lo que pasa, ¿verdad? Con toda persona que ofrece de su propia ofrenda, su propia manera, es maldad, es ego, porque es para yo, ¿verdad? Para yo verme bien, para que no es para Dios, es para uno, es ego eso. Entonces, no es más, ¿verdad, hermano? Necesitamos tener cuidado, ¿verdad? De hacer las cosas para el Señor, no para que alguien me vea, no para que el pastor me vea, no para que, es para que Dios nos vea, ¿verdad? Es la obra de Él, es para Él. Versículo 6. Desde entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué se te ha caído tu semblante? Entonces Dios viene y le dice a Caín, ¿por qué tienes esa cara, como dijo un predicador, por qué tienes esa cara de burro en aguacero? Me cayó mucha gracia eso, ¿verdad? Ahora, si ustedes no han visto algo así, es muy gracioso. Entonces le dice Dios, ¿por qué te enojas? Versículo 7 dice, si bien hicieres, no serás enaltecido, y dice, si no hicieres el pecado hasta la puerta, con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Como que, bueno, iba a decir como que Dios ya sabía, pero Dios ya sabía. Nosotros no. Si hubiéramos estado ahí al lado de Caín, que él iba a matar, Adán y Eva no sabían. Pero Dios ya había ido al futuro y ya había visto el corazón de Caín y lo que iba a hacer. Y Dios le dice, con todo esto, tú te vas a enseñorear de él. Estaba ya Caín planeando matar a Abel y Dios lo vio, ¿verdad? Dios ya vio lo que usted tiene en su corazón planeado. Dios ya ha visto lo que hay, la intención. Y hay tantos pasajes, ¿verdad?, que nos hablan que Dios ve la intención del corazón, aún cuando todavía no se lleva a cabo. Entonces Caín ya había planeado a Abel matar a su hermano. Y le dice Dios, tú vas a tomar ventaja, ¿verdad?, y alevosía, y te vas a levantar contra él y lo vas a matar.
ahí en el versículo 7. Versículo 8. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Ahora encontramos aquí el primer asesino de toda la tierra, ¿verdad? Estamos en los principios del libro de Génesis. Primer asesino y la primera vez mencionado, donde alguien mata a alguien y luego también alguien dijo que él se convierte en el primer mentiroso, porque el versículo 9 le dice Jehová, el hombre, mentiroso más bien. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y respondió, no sé. El primer mentiroso. Ahora, no es que se hizo mentiroso, sino que mintió porque era pecador, ¿verdad? Que ya era pecador, por eso mintió. No mintió y se hizo, ya era pecador, por eso mintió. Ahora, pero le dice Dios a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Por qué preguntó Dios a Caín? ¿No sabía Dios dónde estaba Caín? Mire, déjeme dar un ejemplo. Hermano Bato, usted pudiera venir para acá, por favor. Hermano Crescencio, usted pudiera venir para acá, por favor. ¿Por qué preguntó? Mire, uno se para de este lado. No, los dos de este lado, por favor. Por favor, los dos de este lado. Entonces, ya dije, ¿verdad? En la Biblia, cuando Dios hace preguntas, no hace preguntas porque no sabe, ¿verdad? Ya sabe. Y las hace para que reaccionemos nosotros. Súbanse aquí, por favor, ¿no? Es que como están chaparritos. No, sí. Entonces, aquí está Caín y aquí está Abel. Y Caín le dice a Abel, vamos al campo, vamos. Y otra vez Dios ya sabía, ya le había hecho plan. Entonces ahí en el campo lo mata Dios. Lo mata Caín. Dios le pregunta, ahorita ustedes van a ser Dios, el papel de Dios. Y Caín mata a Abel, y aquí está el mundo de los vivos, el planeta Tierra, en esa prueba. Y aquí está el mundo de los muertos. ¿Pueden ver al hermano Batres? ¿Sí? Pues Dios podía ver dónde estaba Abel. Porque dice la Biblia en Mateo 22, 31, cuando le preguntan acerca de la resurrección, dice el Señor Jesús, pero acerca de la resurrección, ¿no oíste que es más? Vamos a ir a ese versículo, ya que estamos ahí. Entonces, entendemos en nuestra Biblia, Dios nos ha dejado saber que Él ve el mundo de los muertos, o sea, más bien no de los muertos, sino que el mundo de los muertos que ya murieron aquí en la tierra. Mateo 22, dije, Mateo 22, sí, Mateo 22, versículo 31, 22, 31. Dice, pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Ahora, cuando el Señor cita ese pasaje, cita el pasaje cuando Dios le habla a Moisés en la zarza, ¿verdad? Y le dijo, pero ya había muerto Abraham, ya habían muerto ellos. Entonces Dios dice, yo soy el Dios de Abraham, Isaac, en el mundo de los muertos y de los vivos, ¿verdad? Entonces, con Caín y Abel, Dios le dice, Caín, ¿dónde está Abel? No sé, a mí no me lo diste a guardar. Entonces, ¿por qué Dios está preguntando, hermanos? ¿Por qué nos pregunta? Nos pregunta para decir, Señor, perdóname. Señor, la regué. Señor, pequé. Señor, lo maté. Pero ten misericordia de mí. Pero no, hace lo contrario, ¿verdad? Dice, y así como muchos de los cristianos, cuando Dios le habla, Dios le hace ver, le hace preguntar. Y no hay arrepentimiento en vez de que Dios venga al cristiano y diga, sí, Señor, es cierto, estoy mal, ¿verdad? No, hace lo contrario. Y siguen, y luego por causa de eso vamos a regresar a Génesis. Gracias, hermano, muchas gracias. Entonces Dios le dice, ¿dónde está tu hermano? Para eso quería que hiciera eso. Ahora, versículo 10
Dice, y él dijo, ¿qué has hecho? ¿Sabía Dios? Sí, sabía Dios lo que había hecho. Dice, ahora pues, nota en versículo 11, ahora pues maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir tu mano de la sangre de tu hermano. Dice, hermano, note, maldito seas tú. O sea, no hay misericordia, no hay arrepentimiento, no hay, Señor, perdóname, ya no lo voy a volver, no, nada. Y Dios pone una maldición a un ser humano o un humano que nunca Dios hace eso, en Caín. Y por eso, más adelantito, si vemos, Dios sigue la descendencia de Set y de Caín nunca más se menciona. Dios le pone dice, maldito seas tú de la tierra. Dios le pone una maldición a Caín. No usa su misericordia a Dios como lo hizo con Adán y Eva cuando pecaron, sino que lo maldice y lo condena y lo echa de su presencia. O sea que no hay salvación. Dice, maldito seas tú. Ahora vete. Noten conmigo el versículo siguiente. Versículo 12, cuando labres la tierra no se volverá a dar su fuerza errante y extranjero serás de la tierra errante. O sea, lo echa. Y dijo Caín, Jehová, grande es mi castigo para soportarlo. Y aquí me echas, noten, me echas hoy de la tierra. ¿Y de dónde? De tu presencia. O sea que, ahorita, ¿dónde está Dios? En el cielo. O sea que, si no puede estar en la presencia de Dios, la persona que no va al cielo, a la presencia de Dios, es porque no tiene salvación. ¿Verdad? Y en vez de reconocer, en vez de que hubiera un arrepentimiento, no, hay una maldición y Dios le pone una maldición y dice, y lo saca de su presencia. Dios, no teniendo misericordia de un humano, de la raza humana, lo echa de su presencia. Pero bueno, no hubo arrepentimiento y luego ya vimos cuando tuvo a Eva, a Caín, ¿verdad? Lo que la Biblia nos habla acerca de la simiente del maligno. Ahora, Dios no le aplica la pena de muerte a Caín, pero Dios sí está a favor de la pena de muerte, ¿verdad? Dios la instituyó, Dios sí está, tiene la pena, pero no se la aplica a Caín, sino que le pone maldición para el día del juicio. Le pone maldición y es errante, dice el versículo 14, dice aquí, hoy de la tierra de tu presencia me esconderé, de tu presencia me esconderé. Qué palabras, ¿ah? Presencia me esconderé. ¿Cuál es esa persona que no quiere nada que ver con la presencia de Dios? ¿El cristiano? No. ¿Verdad? No. Entonces, ¿quién es el que se esconde de la presencia de Dios? ¿Se acuerdan de Jonás que trató de esconderse? Y Dios le dijo, te voy a conseguir un pescadote que te come. No. Pero sí deliberadamente se iba a esconder de la presencia de Dios. Versículo 15. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matara a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso seña en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Ahora, hay algunas personas que dicen que Dios le puso a Caín en la frente algo, ¿verdad? Hay muchas teorías, ¿verdad? La Biblia no da detalles, nada de eso, pero dice que sí le pone una señal, ¿verdad? Ahora, yo escuché a alguien decir que ahí es donde nacen los morenos, los de piel negra, y le puso señal en su piel, ¿verdad? Que todo el mundo lo iba a ver, ¿verdad? Ahora, yo no creo eso, pero unos dicen eso, ¿verdad? Ahora, mi punto es que la Biblia no nos dice exactamente qué señal sería, ¿verdad? Tal vez será el 666, no. Pero sí dice que había una señal, ¿verdad? Ahí. Ahora, dice ciertamente cualquiera que matara a Caín 7 veces será castigado. Otros dicen que, si alguien lo toca, va a sufrir 7 castigos, ¿verdad? Ahora, ¿se acuerdan que el número 7 es el número perfecto de Dios, ¿verdad? El número 6 del hombre.
Pero el número 7 no quiere necesariamente decir que, Caín, ¿por qué Dios castigaría 7 veces más a una persona que maldijo, que mató a un ser humano que él aceptó por fe? ¿Por qué castigaría 7 veces más? Yo no creo que es eso, yo no creo que él castigaría 7 veces más, pero yo lo que sí creo es que el número 7 es un número perfecto, es un número justo, y si Dios va a castigar a la otra persona que mate a Caín, va a ser en su perfecta justicia. 7 veces. O sea, el número perfecto. O sea, que no va a ser más, no va a ser menos, va a ser lo que se merezca. No va a ser que 7 de castigo más va a ser. O sea, habla de el número de Dios, la perfección. Espero que me haya explicado. Entonces, por eso, después su tataranieto, Lamec, habla y dice, versículo 23, y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oí mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe, si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 será. Ahora, otra vez, no quiere decir que otra vez 70 veces más, vale más que Lot, que todos los demás, no, sino que si Caín tenía esa maldición, ¿verdad? Y como quiera Dios va a ser justo en su número, en su justicia perfecta, va a castigar de acuerdo con su perfección, también lo va a hacer, ¿verdad? Con Lamec. Ahora, hay otras teorías ahí, ¿verdad? Ahora, vamos a ir al siguiente versículo. Es que quería llegar a mi pizarrón y no voy a poder llegar, porque ustedes no están escuchando. Versículo, ¿qué dije? Versículo 16. Salió pues Caín delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Ahora viene Caín a el oriente de Edén. ¿Alguien sabe dónde es el oriente? ¿Qué pasa en el oriente? Oriente, poniente. El oriente es donde nace el sol, o sea, es el este, es el lado este. Entonces, dice que se fue al oriente y de Edén. Ahora, Edén era Israel de acuerdo a las geográficas, ¿verdad? Es donde es Israel ahorita. Entonces, el oriente sería para donde es Irak y Kuwait y Arabia Saudita, y todos esos lugares, ¿verdad? Entonces, se va al oriente. Y si vemos en Génesis 3, 24, los echó fuera y luego pone, se van al oriente, ¿verdad? Adán. Y luego dice que pone una espada ahí que viene al lado oriente del huerto. Entonces se va a habitar al oriente y vive Caín viviendo en soledad y en maldición. Y aproximadamente 100 años vive en ese lugar. Ahora, hoy en día, si vamos al mapa, vamos a esos lugares, está desierto, hay mucho desierto, ¿verdad? Hay mucho petróleo, ¿verdad? Que ahorita queremos petróleo, pero bueno, hay mucho desierto, pero en esos tiempos yo sí estoy 100% convencido que no era desierto. Si vamos a Jeremías y a Ezequiel, Dios maldice todos esos lugares y dice que los convertiría en desierto. Babilonia estaba ahí en ese tiempo. Y Babilonia era un imperio, una potencia. Entonces no era desierto. Dios la maldijo y ahora es desierto. Ahora, pero vive allá Caín aproximadamente 100 años. Ahora, hermanos, 100 años no son poquitos. Son muchitos. Son un siglo. Versículo 17. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y ahora ahí está, ahí este versículo, un hombre una vez que yo le hablé de Cristo me dijo, la Biblia tiene errores. Y el primero que encontré yo es ahí, en Génesis 4:17, que dice que conoció Caín a su mujer y no había mujeres. Este es un error. Es un error, ¿verdad? Y le dije, tu cerebro tan chiquitito, no entiendo por qué tantísima ignorancia. Pero bueno, versículo, entonces yo creo como por 100 años vive ahí
Y luego, pero hermanos, del versículo 1, de 4:1 hasta el 16 han pasado muchísimos años, ¿verdad? Muchísimos años han pasado. Ahora, no sé, Caín y Abel tal vez tenían 20, 30 años de edad cuando lo mató, ¿verdad? Entonces, han pasado muchos años y ahora del versículo 16 al versículo 17 han pasado, no sé, 100, yo le calculo 255 aproximadamente, ¿verdad? Esta es mi teoría. Entonces, porque es cuando las hijas de Adán llegan a tener 20, 30 años de edad y puede casarse a Caín con una de ellas, porque es la única manera que Caín encontró su esposa. Una teoría que alguien dijo es Dios pudo haber hecho más personas bueno, no hay ningún indicio en la Biblia que Dios haya hecho eso. Entonces tuvieron que reproducirse las hijas de Caín, de Adán, para que Caín encontrara a alguien ahí. Ahora, otra vez 100 años, ¿verdad? Y luego, note conmigo el versículo 25. Conoció de nuevo a Adán a su mujer. No, el capítulo 5, versículo 3. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años, y engendró hijos e hijas después de 130 años. Entonces, si Caín tenía 20, vamos a decir, y ahora son 130, que Adán empieza a tener hijos e hijas, ¿cuánto es ahí? 150, ¿verdad? Y para cuando ya tienen las hijas 20, 30, no sé, otros. Entonces, estoy dando mi teoría, ¿verdad? Entonces, cuando la gente se multiplicó, ahora, la gente todavía no tiene no cree la Biblia, y que no, que tuvo que haber sido algo, tuvo que haber sido de alguna manera. Ahora, entonces, por eso Dios lo tiene desde Génesis. Ahora, si van conmigo, voy a terminar aquí porque ya me tardé mucho. Si van conmigo al capítulo 5, versículo 30. No. Sí, versículo 30. Dice, y vivió Lamec después que engendró a Noé. O sea, Lamec es el padre de Noé. 595 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 777 y murió. Y siendo Noé su hijo, un chamaquito, Noé, de 500 años, engendró a Sem, Cam y Jafet. De 500 años se casa Noé y tiene 3 hijos. Mocoso, ¿ah? Entonces, si él de 500 años y Caín ha estado errante 100 años o ponle 200 años, y ya se multiplicaron en 100 años, en 130 años, 200 años ya se multiplicó mucho, y lo encontramos en Génesis capítulo 5. Y entonces fue la única manera que consiguió una esposa, ¿verdad? Cuando las hijas de Adán y los hijos de Adán se multiplicaron. Esa es la única manera. Vamos a terminar ahí por causa del tiempo. Espero que estamos corriendo. Quería terminar el capítulo 4. Vamos a orar, por favor, y vamos a despedir.